Dios te bendiga en este día, en esta hermosa noche, en el que vamos a continuar con esta enseñanza. Recordarás que dimos la introducción en el primer video, en el que se llama La Biblia para principiantes, y el video anterior fue la introducción. El día de hoy vamos a continuar ahora con el número 1, capítulo 1 de la Biblia para principiantes. Es importante, mi hermano, mi hermana, que tú puedas conocer, puedas saber, puedas entender. El propósito de esta enseñanza es que tú puedas aprender la palabra de Dios, la Biblia, desde un principio, pero que tengas un conocimiento de el por qué y para qué. Ciertamente es necesario porque estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos complicados, y son tiempos en los que es necesario aprender de la palabra de Dios. No sé tú qué tanta necesidad puedas tener de conocer la Biblia, posiblemente antes no te había interesado, pero si has llegado hasta aquí el día de hoy, bueno, pues es que Dios tiene un plan en tu vida, tiene un propósito, y Él quiere que tú le conozcas. ¿Y cómo le vas a conocer? Bueno, pues a través de la Biblia. ¿Y por qué a través de la Biblia? Porque ese es un libro que Él nos dejó como un legado para esta humanidad, para que a través de este libro nosotros pudiéramos conocerle y pudiéramos entender todas las cosas. La Biblia es suficiente para enseñarte, para instruirte, para amonestarte, para corregirte, pero lo principal, la Biblia, si tú la escudriñas y la entiendes bien desde el principio, te va a ser muy útil para poder alcanzar la salvación que Dios tiene preparada para todos los que aman a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y para todos aquellos que creen en Él. Pero sin más, bueno, voy a dar un texto bíblico para que iniciemos esta enseñanza del día de hoy. Y esta está en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Amén. Y dice así la palabra de Dios para dar inicio a este capítulo 1 de la Biblia para principiantes. Te encarnezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí el apóstol Pablo le hace una recomendación a Timoteo, alentándolo a que lea la escritura y que la aprenda en tiempo y forma, porque después la palabra, la enseñanza iba a ser dada por enseñadores guiados por sus propios intereses, no los intereses de Dios, sino los intereses personales de cada varón o varona. Y por esto, bueno, pues Dios quiere que tú le conozcas personalmente. En alguna parte de la escritura, que después la conocerás y profundizaremos más adelante, si Dios lo permite, nos dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento o porque le faltó conocimiento. Y yo espero que esto no te suceda a ti. Espero que por esto vayas conociendo poco a poco, para que el Señor te pueda instruir, para que puedas aprender, para que puedas saber, y que sea pues de la mejor manera, ¿verdad? Guiados, como te dije en la clase pasada, pidiéndole al Señor en oración que te dé su Espíritu Santo. El día de hoy te invito, de hecho, a que lo hagas, que le pidas al Señor, dile: Señor, mira, yo quiero aprender de ti, pero quiero que tú me guíes a través de tu Espíritu Santo para que Él me abra el entendimiento y pueda yo comprender todo lo que tú quieres anunciarme, y pueda yo poder entender cómo es que son las cosas, para que en un futuro pueda yo ser de aquellos que pueden decir
que conocen tu palabra, pero que no solo la conocen. Conocer es actuar, conocer es ejecutar, conocer es vivir conforme a lo que tú dices conocer. Si tú no vives conforme a lo que tú dices conocer, bueno, entonces quiere decir que entonces no conoces. Pero yo espero que sí conozcas y a través de esta enseñanza, por eso es desde el principio la Biblia para principiantes, pero tiene, aunque sea para principiantes, tiene mucho para tu vida, mucha enseñanza y mucho conocimiento desde el principio. Así es que sin más por el momento, bueno, pues te invito para que sigamos adelante. ¿Cómo se llama? Este es el capítulo 1 de la Biblia para principiantes. En este capítulo 1 de la Biblia para principiantes empezaremos por saber qué es la Biblia. Quizás tú has oído de ella, muchos saben que existe una Biblia, muchos saben que ahí está. Y bueno, a algunos les interesa conocer qué dice, algunos no, algunos piensan que solamente algunos la pueden entender, otros piensan que todos la pueden interpretar, otros creen que solamente se ocupa para ocasiones especiales, a lo mejor se abre nada más para unos 15 años, para una presentación, para una boda, para un velorio, para un funeral, pero no, la Biblia es un libro que se debe de ocupar, utilizar cotidianamente, porque a través de este libro Dios habla a tu vida y si tú le quieres conocer y quieres saber por qué suceden estas cosas que de hecho ahorita están aconteciendo en este mundo en el que estamos, bueno, pues a través de leer la Biblia y a través de entenderla podrías comprender muchas cosas sin caer en el extremo, sin caer tampoco en algo muy superficial, sino en algo realmente bien que Dios tiene preparado para ti. Entonces, bueno, por eso tenemos que empezar por saber qué es la Biblia. Si ya lo sabes, gloria a Dios, que Dios te siga alentando. Pero si no lo sabes, como esta enseñanza empieza como si se supone que no supieras, pero si lo sabes, bueno, posiblemente puedas aplicar algo a tu vida y si no, si apenas vas empezando, bueno, pues vas a aplicar mucho a tu vida y espero que sea de tu interés. Entonces empezamos y dice, empezamos por saber qué es la Biblia. Vamos a ver en unos párrafos sencillos qué es. Y ahí dice así, la Biblia es un conjunto de textos que en un principio estaban separados, conocidos como libros, rollos o papiros. Y a la unión de todos estos en un solo libro se les conoce como Biblia. Los primeros textos o libros de la Biblia se escribieron en hebreo, arameo y griego. La Biblia entonces es un conjunto de libros que antes eran separados porque la Biblia la escribieron diferentes personas a través de diferente tiempo o a lo largo de mucho tiempo y estaban individuales antes en rollos o en papiros o en pergaminos. Posteriormente se unificaron, se unieron, los juntaron y a la unión de todos estos libros, se le llamó Biblia. A la unión de todos estos libros se le llamó Biblia. Y por eso la Biblia significa los libros. Esto es lo que es la Biblia, son los libros. ¿Qué es la Biblia? Es un conjunto de libros, una recopilación de libros que se unieron, que se juntaron para formar lo que es la palabra de Dios a través de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahorita podría surgirte una pregunta, bueno, ¿y por qué estos libros? ¿Por qué no hay más o por qué no hay menos? Pero esto sería parte de otra enseñanza que más adelante, con la ayuda de Dios, podrás entender. Ahorita lo que nosotros nos estamos enfocando nada más es a las cuestiones básicas, pero en la medida que vayamos avanzando, con la ayuda de Dios, vamos a ir profundizando en estas cuestiones para que queden claras el por qué. Amén.
Bueno, número 1 entonces, ¿qué es la Biblia? Número 2, ahora que sabemos que la Biblia son los libros, entonces veremos de cuántos libros se compone. ¿De cuántos libros se compone la palabra de Dios? La Biblia se compone, la Biblia que ocupamos nosotros los evangélicos o protestantes, como tú quieras llamarnos o llamarte, si ya eres cristiano o cristiana. Bueno, esta Biblia que nosotros usamos o acerca de la que vamos a aprender y a conocer es una Biblia que se compone de 66 libros y bueno, yo en lo personal recomiendo siempre la versión Reina Valera, versión 60. Hay también muchas otras versiones, unas más modernas, otras más antiguas, pero bueno, yo en lo personal recomiendo esta. Después también más adelante podrías conocer el por qué hay esta versión o aquella versión, pero la que más comúnmente es usada por el pueblo de Dios es la Reina Valera versión 60. Y se compone de 66 libros que se dividen en 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se le conoce a esos libros en el ámbito cristiano como Antiguo Testamento. A partir de que viene Cristo y estos libros que se escribieron adelante, fueron entonces el Nuevo Testamento. El antiguo antes de que viniera Cristo, el nuevo a partir de Cristo. ¿Por qué? Porque el antiguo era la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era como, así como tuvimos una introducción antes de empezar con estos estudios, bueno, así también vamos a tomarlo así, una introducción para adentrarte a la venida de nuestro Señor Jesucristo y entonces a partir de nuestro Señor Jesucristo, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pero toda la Biblia es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis o Revelación, toda es la palabra de Dios. Y esa palabra, toda es inspirada por Él. Por lo tanto, tan importante es que leas Deuteronomio como tan importante es que leas Filemón. Tan importante es que tú leas Zacarías como tan importante es que leas el libro de los Hechos. Tan trascendente es que tú leas Apocalipsis como también trascendente es que tú leas Ezequiel. No puedes minimizar uno u otro porque todo el libro en su conjunto es palabra de Dios. Y los 66 libros de los que se compone este canon de las Escrituras, el completo de las Escrituras, es palabra de Dios. Por lo tanto, toda tiene un valor en sí misma y toda es la palabra de Dios. Y toda esta palabra te puede ser útil para que tú vivas una vida como Dios quiere, como a Dios le agrada. Amén. Bueno, entonces estos son estos libros. El número 2, ya sabes que la Biblia son los libros y ya sabes de cuántos libros se compone. Número 3, esa también es otra pregunta que muchos se hacen. ¿Quiénes escribieron la Biblia? La Biblia la escribieron hombres como tú, como yo, que vivieron en diferentes épocas, en diferentes tiempos, pero todos ellos fueron inspirados por Dios. Fueron inspirados por su Espíritu Santo. Y ellos, aunque en diferentes tiempos y diferentes épocas, entre todos, escribieron este mensaje que recibieron, esta palabra que recibieron. La escribieron, bueno, pero eso se ha profundizado un poquito, pero sin profundizar tanto. ¿Quiénes la escribieron? Bueno, la escribieron alrededor de unos 40 hombres en un periodo de aproximadamente 1500 años. La escribieron aproximadamente 40 hombres en un periodo de aproximadamente 1500 años.
Amén. Número 4. Si la Biblia fue escrita por hombres, ¿por qué se dice que es la palabra de Dios? Sería parte de una respuesta a lo anterior. Si la Biblia fue escrita por hombres, ¿por qué se dice que es la palabra de Dios? Pon ahí número 1. Es cierto que la Biblia fue escrita por hombres, pero al ser escrita en periodos de años y siglos distintos, tiene una unidad, sin contradicción, que apunta a todo el mensaje de Dios y la salvación del hombre a través de su Hijo. Sí fue escrita por hombres, pero una manera de decir, bueno, ¿por qué puedes saber que fue inspirada por Dios? Bueno, porque cuando tú la empiezas a leer, cuando tú te empiezas a entrar en ella, te vas a dar cuenta que en sí todos los libros concuerdan, aunque fueron escritos en diferentes siglos, en diferentes años, en diferentes regiones, en diferentes idiomas. Acabas de ver que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, en griego. ¿Por qué? Porque este pueblo de Dios estaba disperso en varias regiones a través de la historia, a través de los siglos, pero cuando Dios se les reveló para que escribieran lo que escribieron, se les reveló con la misma claridad, con la misma lucidez que se reveló a los demás, y así entre todos, aunque se escribió la Biblia en diferentes lapsos, en diferentes tiempos, todo lo que tú leas ahí en la Biblia, si realmente tienes la capacidad, tienes el entendimiento y le pides, como te dije al principio, la dirección al Espíritu Santo, puedes entender que toda la Biblia en sí, toda concuerda, toda concuerda. Toda ella está entrelazada y, a ver, imagínate, ponte de acuerdo con nombres de diferentes lugares en diferentes épocas para que todos coincidan. Esto solamente lo puede hacer el Señor. Ahorita tú y yo podríamos coincidir porque por medio de esta tecnología podrías decir, bueno, pues yo concuerdo con ahí en Japón, en China, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, pero en ese tiempo no había internet, en ese tiempo no había estas redes y no existía esta comunicación de la manera que tú y yo la tenemos, y el único que podía, como ahora también lo sigue haciendo, comunicar todo el mensaje de Dios, pues era el Espíritu Santo, el cual fue el que les inspiró, el que les ungió para que ellos pudieran escribir todo el consejo de Dios. De tal manera que por eso nosotros como hombres o mujeres podemos ser muy sabios, muy doctos para escribir un libro de poesía, de literatura, de química, de matemáticas, mas sin en cambio para escribir un libro como este, pues hace falta algo que este mundo no tiene, que en este caso es el Espíritu de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente de Dios, solamente los que hemos conocido y hemos aprendido podemos discernir las cosas que están aquí, porque estas son cosas que se deben de discernir espiritualmente, no terrenalmente. Por esto, para el que no cree en Dios primero, para el que no cree que es verídico todo lo que dice la Biblia, pues todo lo que tú hables, le digas, o todo lo que ahí dice, pues para él es locura. Pero para ti, que tienes un corazón dispuesto para aprender y para conocer, bueno, pues vas a comprender que no es locura, que es la palabra de Dios revelándose a la humanidad, hombres y mujeres por igual, para que le conozcan. Entonces, esta Biblia fue escrita así. Amén. Y bueno, entonces la Biblia fue escrita por hombres en diferentes años, diferentes siglos, distintas épocas, pero tiene una unidad sin contradicción que apunta toda al mensaje de Dios y la salvación del hombre a través del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo de Nazaret. Amén. Número 2, por las profecías contenidas en ella, que hablan de acontecimientos referentes a hombres y naciones años y siglos antes de que acontecieran, y detalladas en dónde y cómo pasarían. La Biblia contiene muchas profecías, muchas.
Y todas ellas, en el tiempo que se escribieron, especificando para quién, o por quién, o cómo iba a suceder, se escribieron años y siglos antes de que sucedieran. Y tú vas a poder encontrar entonces que cosas que se dijeron o que se profetizaron cuando empezaron a gobernar los reyes de Israel, resulta que al final del término de cuando ellos dejaron de reinar en Israel antes de que fueran deportados a Babilonia, se cumplió todo aquello que se anunció esos siglos antes. ¿Por qué? Porque cuando ellos no iban a obedecer a Dios en su voluntad y en sus preceptos, entonces ellos tenían que pagar esas consecuencias de no haber obedecido, pero además de todo, el Señor, sabiendo qué cosas podían sucederles si no le obedecían, entonces por medio de sus profetas las anunció para que ellos las hablaran, las escribieran y posteriormente, siglos después, acontecieron, o años después, acontecieron unas cosas para bien, otras para mal, pero acontecieron. Entonces, la palabra de Dios está llena de esas profecías referentes a hombres y naciones que se escribieron mucho antes y que después se pudieron comprobar. Número 3, el anuncio, este es un ejemplo, este punto 3 es un ejemplo. El anuncio de la venida del Mesías en el libro de Isaías y su cumplimiento en el libro de Mateo 700 años después. El profeta Isaías anunció que había de venir el Mesías, que había de venir el Salvador, y describió con lujo de detalles cómo había de ser este acontecimiento. Y en el libro de Mateo y en el libro de Lucas tú puedes encontrar cómo efectivamente, así como lo describió el profeta Isaías 700 años antes, así sucedió. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento. Porque en Cristo es la unión entre la ley del Antiguo Testamento y los profetas. Cristo es la unidad. Por eso yo te invito a que tú estés en la unidad del Espíritu Santo, para que puedas comprender estas cosas, puedas entenderlas. Y las vas a entender en la medida que vayas comprendiendo por qué son así. Y te voy a poner un ejemplo, a ver, ahí, para ponerte un ejemplo. Isaías 7:14. Busca ahí, ¿qué dice ahí en Isaías 7:14? Espero que tengas ahí tu Biblia luego a la mano, porque pues la vas a ocupar, a veces más, a veces menos, pero la vas a ocupar para que puedas comprobar por ti mismo que dice ahí lo que te estamos diciendo que dice. Y dice ahí en Isaías 7:14: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto fue una profecía 700 años antes de que sucediera, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Ahí está anunciando. Ahora vamos a verlo, compruébalo. Ahí en Mateo, capítulo 1, versículo 23. Y lo vas a encontrar que dice ahí. Desde el 22 dice: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es otra del mismo profeta Isaías. Hay varias, pero yo tomé de ejemplo estas, que son pues vamos a decir suficientes, aunque todas las demás que tú puedas encontrar, pues también van a ser suficientes y necesarias para entender. 9:6, Isaías 9:6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Mateo 1, 2 y 3, Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, versículo 23. Ahí lo vuelves a leer
Lo mismo que te decía de llamar a su nombre Manuel. ¿Por qué? Porque el Señor, por medio del profeta, dijo que esa virgen concebiría. Y nos vamos a ir rápidamente ahí a Lucas 1:31. Lucas 1:31. Y dice ahí, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto está en Lucas 1:30 al 33, y es la contraparte de Isaías 9:6. Esa es la contraparte. Amén. Entonces, mira, es importante que tú sepas, que tú conozcas, que tú escudriñes, para que veas, porque así te vas a encontrar en la Biblia. Te doy estas partes porque en la Biblia tú vas a encontrar, dependiendo qué Biblia tengas, te vas a encontrar con que te manda de una referencia a otra, y de esa referencia a otra, y a otra, y a otra. Y por medio de eso, ¿por qué? Porque son similares o parecidas. Aunque yo lo que primero te recomiendo es que leas tu Biblia toda. Posiblemente no la entiendas, pero tú la vas a leer para que más o menos tengas un conocimiento de qué dice ahí y te vayas familiarizando con los 66 libros, para que cuando te mande alguna referencia rápido lo puedas encontrar, rápido lo puedas buscar y lo puedas entender. En sí la misma Biblia te va a dar el desglose, te va a dar el entendimiento de cada cosa, pero esto es un poco más adelante. Primero ahorita tú te estás llenando o te vas a llenar de ese conocimiento básico para poder entender, para poder comprender. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedas conocer la palabra de Dios. Yo siempre he dicho ahí en la iglesia donde me congrego, que es la iglesia La Hermosa, aquí en el estado de Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo, que un texto sin contexto es un pretexto. Y eso lo vas a entender después cuando realmente vayas adentrándote y conociendo más la palabra de Dios. Pero mientras, por eso estás viendo las cosas básicas, las cosas necesarias para que tú puedas tener un conocimiento más general. Posiblemente al principio no estás profundizando, pero sí estás conociendo el porqué de ciertas cosas. Número 4. ¿Por qué dice la Biblia ser la palabra de Dios? Bueno, por su arqueología. Porque todas aquellas cosas que se usaban, que se comerciaban en esos días, objetos y cosas a las que hace referencia la Biblia, se puede comprobar que existieron, que están ahí. De hecho hay museos, hay lugares donde están esas antigüedades que pertenecieron a ciertas personas, a ciertos grupos, y por esas excavaciones, por eso, por su arqueología, ¿verdad? Porque por esos lugares existen, son reales, son verídicos, y se puede comprobar. Por eso la Biblia dice la palabra de Dios también, no solo por los profetas, no solo por su contenido histórico, o sea, ¿por qué? Por muchas cosas, como en este caso por su arqueología. Número 5, por su historia, ya que de aquellos acontecimientos, guerras, conquistas, gobernantes, reyes, temblores o terremotos que sucedieron en esa época, etcétera, de los que habla la Biblia, son comprobables con fuentes históricas seculares de otros historiadores, de otros escritores. Son comprobables estas cosas de las que la Biblia te habla, porque por su historia, de hecho la Biblia es la historia del pueblo de Israel. La Biblia, la historia del pueblo de Israel, la antigua, tú la puedes encontrar a través de todo el Antiguo Testamento, porque esa es su historia de ellos. Así como en México, la historia de nosotros se cuenta de la época prehispánica, de los aztecas, de los mayas, de los olmecas, de los toltecas, de los zapotecas, mixtecas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la historia de ellos va ligada a Dios, va ligada a Jehová, va ligada a Yahvé, va ligada al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces toda la historia de Israel está contenida en la Biblia. Imagínate, sin saberlo, toda la gente, a lo mejor no sabes la propia historia de tu país, pero
Pero cuando eres un cristiano, un hijo de Dios, te sabes más la historia del pueblo de Dios que la de tu propio país. Y está bien, porque de hecho esa historia te afecta. Esa historia es algo que ellos vivieron como ejemplo para ti y para mí. Y que si nosotros permanecemos en las promesas de Dios, guardándonos de las cosas que ellos erraron y acertando en las cosas que ellos hicieron bien, bueno, pues entonces vas a obtener esa promesa del Señor y vas a tener vida y vida en abundancia. Entonces mira, hermano, hermana, que nos estás viendo, porque esta enseñanza es para todos, desde un niño que ya pueda leer y escribir hasta un adulto de la edad que tenga, varón o varona, que quieras aprender en el nombre del Señor. El día de hoy, ¿qué has aprendido? Has aprendido qué es la Biblia. Porque ella misma dice ser la palabra de Dios, ya que en ella se encuentra todo el consejo de Dios para el hombre, para la mujer, para los jóvenes, para los hijos, para los padres, para vivir una vida de sabiduría y conocimiento de Dios, para salvación sobre todo. Ahí en 2 de Timoteo 3:15, te invito a que lo leas, porque ya vamos a terminar esta parte. 2 de Timoteo 3:15 te dice así, porque Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, mira, dice, pero persiste tú desde el 14 y 15. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué es necesario que las conozcas, que las aprendas? Porque te pueden hacer sabio y te pueden otorgar tu salvación. Por esto es importante que tú la conozcas. En Romanos 10:17 te dice así, mira, ese es un contexto. 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y 2 de Timoteo 3:16-17, que está en el mismo que te dije. Aquí te dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres que el Señor te perfeccione? Te va a perfeccionar a través de su palabra, a través de la Biblia. ¿Quieres que el Señor te haga sabio? Lee la Biblia. ¿Quieres que el Señor te aumente la fe y la confianza si es que ya conoces algo de este camino? Lee la Biblia, escudriña la Biblia, medita la Biblia, porque te puede hacer sabio, te puede hacer crecer. Este es el primer capítulo de la Biblia para principiantes. Espero que sea de edificación para tu vida. Y pues no queremos ir corriendo, pero en el próximo pues iremos con el número 2 y así iremos aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga donde te encuentres, que Dios te guarde y nos vemos pronto.